¿Quieres conocer los resultados de los alumnos de Curso Mir Asturias en el pasado MIR? Pues para ti hemos grabado este vídeo. Vamos a describir los resultados de todos los alumnos 2.479 que se presentaron al examen MIR 2020, el realizado el 27 de marzo del 2021. Respecto a los resultados de este examen, hay dos puntos especialmente importantes. El día de la publicación de los resultados provisionales, que fue el 15 de abril, y muy recientemente la publicación de los resultados definitivos, el 6 de mayo. En este vídeo vamos a analizar los resultados definitivos y puedes decir, ¿hay muchos cambios de los provisionales a los definitivos? En cuanto al número de personas que figuran en los listados, no, solo hay 3 personas más en resultados definitivos que no estaban en los provisionales, pero vamos a ver que hay cambios significativos en el baremo. En los resultados provisionales había más de 2.000 personas, 2.078, con un baremo de 5, es decir, con el equivalente a no haber presentado el baremo académico. Y ese número se ha visto reducido en 470 personas con la publicación de los resultados definitivos, donde solo hay, solo, entre comillas, 1.608 médicos presentados con un baremo de 5.0. 5.0 es el mínimo baremo con el que te puedes presentar a la prueba y el baremo que te da el Ministerio si no presentas ningún papel sobre tu expediente académico o bien si presentas un papel que está en una escala diferente de la que piden, es decir, en la escala que va de 5 a 10, realmente hasta 11 si tienes la tesis doctoral, ya que había en esta convocatoria 3 personas con un baremo de más de 10, gracias a la tesis doctoral. Bueno, pues ¿qué ha provocado? Pues que estas 470 personas han ganado puntos de baremo, esos puntos de baremo han aumentado sus puntos totales y, por lo tanto, han escalado y han mejorado su número de orden, desplazando a las personas que adelantaban hacia atrás. Pero no es solo eso los cambios, sino que han pasado de figurar dentro del segmento de aprobados a figurar como su resultado en otros segmentos, en cualquiera de los otros segmentos de baremo académico. Y realmente estas casi 500 personas pues, han cambiado las referencias en cada uno de los aspectos de segmentos de nacionalidad y baremo académico. Y por eso tiene sentido el repasar cómo han quedado las cosas en los resultados definitivos, que son los únicos realmente importantes de cara a la elección de plaza. Todos los años nos gusta mirar con lupa los resultados, analizando a todos los presentados, tanto todos los presentados, incluyendo a los afectados por nota de corte de la población MIR, como todos los presentados, por supuesto, de Curso Mir Asturias, incluyendo, por lo tanto, a todos los segmentos y sin que haya ningún desaparecido. Nos gusta comparar los resultados por segmentos de nacionalidad, baremo y combinación de ambas cosas respecto a los alumnos de años anteriores y también respecto a los no alumnos, considerando no alumnos al resto de la población MIR presentada en esa convocatoria. Y en las gráficas que te presentaremos hay datos de 20 años, de forma que vas a poder ver cuál es la evolución de los resultados a lo largo de los 20 años y qué factores afectan a esos resultados, que al final yo creo que es lo que te interesa. Si tú has realizado el examen MIR este año, pues este vídeo te puede servir para tener una referencia de cómo has quedado respecto a tus iguales, es decir, personas con la misma nacionalidad, baremo académico, incluso en el caso de que seas alumno de Curso Mir Asturias del mismo centro de preparación. Y si estás preparándote para un futuro examen MIR, pues te da referencias de por dónde andan las cosas de tus iguales y cómo es de difícil conseguir los primeros números de orden, lo cual es muy importante conocer la realidad pues cuando tienes tiempo todavía de modificar tu preparación. Porque en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Así que lo que vamos a definir es el comportamiento mediano de cada segmento. Y nos gusta medir no por medir, sino medir para conocer y después aplicar ese conocimiento en intentar mejorar y hacer el curso del año siguiente, si cabe, en mejor que el año pasado. Es decir, intentamos estar en un círculo de mejora continua, es decir, algo que nunca alcanzas el objetivo final. Los objetivos que tenemos para ti al finalizar esta presentación es que conozcas 4 aspectos. 1. ¿Cuáles son los factores que influyen en el resultado de una persona que se presenta al examen? 2.
¿Cuáles son los factores que influyen en los resultados de un centro de preparación? Que no es otro que la suma de todas las personas que se prepararon en ese centro. Para, a continuación, hablar de los resultados de esa gran academia que es toda España, toda la población MIR que realizó el último examen MIR, y finalizar hablando de los resultados de todos los alumnos de curso MIR Asturias presentados al MIR 2020. El objetivo de esto es, una vez más, querer ayudarte. No estás solo en ningún momento de la preparación, y lo que buscamos es ayudarte a entender para que apliques ese conocimiento para mejorar. Una vez más, no te damos un bit de información, no te damos un pescado, sino te decimos de dónde viene eso e intentamos que aprendas a pescar, y que seas independiente a la hora de poder analizar los datos. Comenzamos con el primer apartado de estos 4 que hemos citado. Factores que influyen en el resultado de un alumno en el MIR. Te recuerdo que lo siguiente será hablar de los resultados de todos los alumnos de un centro de preparación, luego hablar de toda la población MIR, 13.332 médicos que realizaron el examen MIR 2020, de una forma muy somera, porque hay otro vídeo con los resultados definitivos de toda la población MIR, que es mucho más extenso que este apartado, y finalmente dedicarnos a hablar en profundidad de los resultados de los alumnos, resultados definitivos de los alumnos de curso MIR Asturias en el último examen MIR, 2.479 médicos presentados. Específicamente luego hablar de los alumnos españoles, 2.278, y de los alumnos españoles recién graduados que escogieron la modalidad de preparación de máximo rendimiento, que es MIR Plus, y hablar de su rendimiento dependiendo del grado de aprovechamiento del curso. Luego acabamos hablando de los resultados de los 201 médicos extranjeros que se prepararon en curso MIR Asturias e hicieron el último examen MIR, y específicamente aproximadamente la mitad, 95 de ellos, estaban afectados por el cupo de extranjeros al pertenecer a los grupos de situación 4 y 5. Situación 4 es que estaban en España con visa de estudios, y situación 5 vinieron a hacer el examen desde su país con visa de turista. Y el último apartado es el resultado de los 47 médicos extranjeros afectados por el cupo y que estaban en España con visa de estudios, para poder compararlos con los no alumnos que estaban en España con visa de estudios, porque todos ellos estaban en algún otro centro de preparación. Bueno, empezamos con el primer apartado. ¿Cuáles son los factores que influyen en el resultado de una persona? Pues de una forma muy sencilla se reflejan en este esquema, donde lo más importante es lo más grande, que es el alumno, en este caso tú. Y tú influyes en los otros 2 factores, que es dónde estudiaste la carrera de medicina y dónde preparaste el MIR. Fíjate cómo los círculos se solapan y al final tú estás en los otros 2. ¿Son todos los alumnos parecidos? No. En cualquier facultad y en cualquier academia hay alumnos que obtienen resultados muy buenos, resultados medios y resultados al final de la distribución. No todos los alumnos son parecidos. ¿Y son iguales todas las facultades de cara a los resultados del MIR? Pues la realidad es que no son parecidas. Y conocemos este hecho porque el Ministerio desde hace unos años publica en su página web, bien es verdad que ahora con un poco más de retraso de lo que lo hizo en el pasado, los resultados de todos los presentados españoles segmentados por la facultad en la que estudiaron. Te invitamos a que puedas descargar esta información directamente tú de la página de Formación Sanitaria Especializada, en el apartado Datos de exámenes anteriores, resumen general de la convocatoria, y en el momento en el que estamos grabando esta información, los datos últimos son de la convocatoria de hace 2 años, MIR 2018. Falta 2019 y, por supuesto, el último examen. Aquí puedes descargar, pues, por ejemplo, la distribución por grupos según universidad. Y aquí vas a ver que el resultado en el MIR de las distintas facultades es una paleta de colores. Una paleta de colores que vamos a enseñarte a descifrar. En esta gráfica está realizado o se presenta el ranking de las facultades españolas según el porcentaje de alumnos de esa facultad, de todos los alumnos de esa facultad que realizaron el examen MIR analizado, en este caso MIR 2018, y que quedaron en el grupo fuerte, considerando el grupo fuerte el 27% de exámenes con mayor puntuación. Veréis que en general las facultades que están arriba del ranking
suelen rondar el 50% de sus alumnos en el grupo fuerte. Ahora, ¿qué es el grupo fuerte? Pues si conoces el significado gráfico de los box plot, de los diagramas de caja, ya sabes que la caja representa el 50% de la gente, es decir, el espacio intercuartílico. La raya del medio de la caja es la P50, el punto que separa la mitad de la otra mitad, y luego los extremos de la caja son la P75 y la P25. Pues bueno, esto se parece al grupo intermedio psicométrico, donde aquí los percentiles extremos no son 75 sino 73 y en lugar de 25, 27. Y luego nos quedan lo equivalente a los bigotes de la representación de un box plot, que va desde la persona mejor a la persona que tiene peor resultado de examen. Pues bueno, este bigote corresponde al grupo fuerte, el 27% de personas con mejor examen, y este otro bigote del box plot corresponde al grupo débil, el 27% en este caso, en términos psicométricos utilizados por el Ministerio, de personas con un examen pues menos fuerte o más pobre. Bueno, ¿y a qué números de orden corresponden esos extremos? Pues bueno, depende de cuántas personas se presenten ese año. Si se presentan 10.000, pues el 27% mejor corresponde a los números de orden que van del 1 al 2.700. Y si el MIR es como el de hace 2 años, MIR 2019, con 15.000 personas, pues el grupo fuerte, el límite serían los 4.000 primeros. Como ves, resulta igual de difícil quedar en el percentil 73 en un año que en el otro, pero el premio es diferente. En un MIR, si te presentas a un MIR con pocas personas, el premio en número de orden es mejor y es mucho más complicado conseguir ese número de orden si te presentas a un MIR con más presentados, como el MIR 2019, que fue el récord de todo este siglo. ¿Y qué es un 4000 o qué fue en el MIR 2019? Pues un resultado excelente, porque de las 44 especialidades ofertadas por el Ministerio, una persona con el 4000 podía escoger en 35 de las 44, es decir, que solo 9 se habían agotado en el 4000. Así que el 4000 es un resultado, o fue en el año 2019 un resultado excelente. La última plaza en ese año se agotó en el 9275, una plaza de bioquímica clínica. Pues bueno, si vemos la historia de las facultades en estos resultados del Ministerio y vemos, por ejemplo, la posición de Oviedo en este promedio de los años 2012, 13 y 14, vemos esta posición con un 51% en el grupo fuerte. Al año siguiente, una posición relativamente parecida, en esta otra posición al año 2016, 2017... Y el último dato que tenemos, en la tercera posición, la Facultad de Oviedo en el ranking de facultades, con un porcentaje en el grupo fuerte que ronda el 50%. El 50% del número de presentados en el MIR 2018 aproximadamente es pues una mediana de la facultad en torno al 3.800. Eso es lo que sí quiero que recuerdes es que todas las facultades tienen personas en el grupo fuerte, en el grupo intermedio y en el grupo débil. Así que la facultad influye, pero hay gente muy buena en todas las facultades. ¿Interviene la academia? Interviene, lo podemos medir, por ejemplo, en el resultado de los alumnos extranjeros afectados por el grupo de extranjeros que están en situación administrativa 4. Es decir, para tener la situación administrativa 4 en el MIR tienen que tener visa de estudios y para eso tienen que estar matriculados todos en un centro de preparación. Pues bueno, si consideramos el agotamiento teórico del cupo de extranjeros en el MIR 2020, que en este momento todavía no han sido los actos de elección de plaza y no podemos saber cuál es el número exacto, si se va a acabar en el 5.438 o se va a ir un poquito más allá, pero cogiendo la posición del extranjero afectado por el cupo, que ocupa la posición 320, que es el total de plazas que pueden coger los afectados por el cupo, que tiene el número de orden 5.438 en las listas definitivas, vamos a ver qué porcentaje de los alumnos extranjeros afectados por el cupo con visa de estudios de Curso Mir Asturias y del resto de centros de preparación están por debajo de ese número de orden. Pues bueno, de los alumnos de Curso Mir Asturias el 38% y de los alumnos de otros centros de preparación el 18%.
Es una diferencia de un 110% a favor de los alumnos del curso. Te llamo la atención sobre que, aunque los resultados del curso son mejores que los de los no alumnos, es un 38%. Esto significa que es muy exigente para los médicos extranjeros afectados por el cupo el conseguir su objetivo. Es realmente un MIR mucho más exigente para ellos que para los no afectados y, por supuesto, para los españoles. Así que la probabilidad del MIR pasado de esto, si eres estando afectado por el cupo en situación administrativa 4 con visa de estudios, pues es doble de probabilidad de conseguir el objetivo para el alumno de curso MIR Asturias versus el no alumno. Otro factor que influye, por supuesto, es el año al que te presentas. Ya hemos descrito el efecto del aumento del tamaño de la población de presentados al MIR, que hace que cada vez sea más difícil conseguir los números de orden bajos. Así que influye, por supuesto, cuál es pues el medio ambiente al que te encuentras el día del examen, cuántas personas se presentan y cuál es la composición de la población MIR de ese año. ¿Son todos los años parecidos? No. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores que influyen en los resultados de un centro de preparación, hablando de los resultados de todos los alumnos de un centro de preparación, no solo de un segmento de alumnos con resultados especialmente buenos, no, de todos. Pues bueno, ¿cuáles son los determinantes de los resultados de un centro? Primero, ¿cuántos alumnos tiene matriculados? El centro que más alumnos tenga, pues va a tener mayor presencia en todos los segmentos de la distribución, entre los 1000 primeros, los 1000 segundos y en general en toda la distribución. Esa es una forma, o sea que no se pueden comparar resultados de centros de distinto tamaño en números absolutos, porque eso beneficia al centro que presente más alumnos. Debería ser en términos relativos a la población MIR presentada por ese centro de preparación, pero además de eso intervienen otros factores, como, por ejemplo, he insistido que estamos hablando de los resultados de todos los alumnos, incluidos los afectados por la nota de corte o alumnos que no obtienen plaza o que no obtienen resultados brillantes, que sea que llenen las portadas de internet o de los periódicos. Bueno, influye en el resultado del centro la composición de los alumnos de ese año en cuanto a nacionalidad, porque sabéis que como conjunto los médicos españoles tienen tendencia a sacar una puntuación de examen más alta que los médicos extranjeros. Interviene la facultad, como hemos descrito en el apartado anterior de la presentación. Interviene el expediente académico, que influye de diversas formas. Primero, a nadie le regalan el expediente académico y en general a mayor expediente académico, mayor esfuerzo durante la carrera de medicina y mayor conocimiento al inicio de la preparación en el centro de preparación donde esa persona se prepare. Y luego influye el año de la graduación. Si veis en los resultados de las listas del Ministerio, los resultados de personas con un baremo súper alto, pero que no sean recién graduados, ¿cómo podéis saberlo? Pues, por ejemplo, las personas que tengan más de 10 no pueden conseguir ese resultado siendo recién graduados porque necesitan la tesis doctoral. Pues si veis los resultados de algunas personas con expedientes altísimos, veréis que no están agrupados en la nube de puntos con el comportamiento de los sobresalientes recién graduados. Porque según nos vamos alejando en años de que el momento que acabamos la carrera de medicina, todos nosotros y también tú, olvidaremos en los conocimientos de medicina general para centrarnos en la especialidad que hayas escogido. Y por supuesto los resultados están influidos por el año que estamos midiendo. No es lo mismo hablar del MIR 2004, donde se presentaban 7000 y pico personas al MIR, que hablar del MIR 2019, donde se han presentado más del doble, casi 15.000. Bueno, con esto en la cabeza y estas referencias vamos a hablar de forma muy resumida de los resultados de esa gran academia que es todos los presentados al examen MIR, 13.332 médicos que figuran en las listas de resultados definitivos del Ministerio. Os hago referencia a este artículo publicado en la revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria por Albert Bonillo. Esto es un análisis de 2 exámenes de MIR, pero contando
o sea, describiendo el resultado de esos exámenes, realmente no solo MIR, sino también los otros exámenes de formación sanitaria especializada, tanto de las personas que se examinaron como de las preguntas. O sea, es un análisis psicométrico de las preguntas de las convocatorias 2005 y 2006. El investigador pidió los datos al Ministerio, el Ministerio los facilitó y aquí figuran pues, estos resultados interesantes, como por ejemplo los alumnos españoles sacan mejor resultado esto que los alumnos extranjeros. Y en una de las recomendaciones del artículo es que lo ideal sería que estos análisis se repitiesen cada año, de forma que se publicasen cada año para poder otra vez medir, conocer y mejorar la prueba. Ya sabemos que el camino de mejora continua no tiene fin. El camino de la excelencia nunca se alcanza. Es siempre estar trabajando en esa dirección, pero sin nunca alcanzarlo. Si quieres ampliar la información sobre los resultados definitivos del MIR, tienes un vídeo en YouTube, esto grabado recientemente. Lo más importante de este año ha sido la reducción del número de presentados, con un cambio de tendencia como consecuencia de la pandemia del coronavirus, pero de todos modos más de 13.000 presentados, más de 13.300, sigue siendo un examen MIR muy exigente. Afortunadamente el número de plazas casi son 8.000, 7.989, que es récord no solo del milenio, sino de este siglo, del siglo XXI, sino de toda la historia del examen MIR. Una muy buena noticia para los que se presentaron. Aún así, hay una discrepancia, lo que llamamos gap, entre el número de plazas y el número de presentados, de forma que, por supuesto, no todos los presentados conseguirán plaza. De forma que, si hablamos de forma percentual, en esta convocatoria, 60% de los presentados tendrán plaza, 40% no. Y son cifras más favorables que la de los 4 años anteriores, donde el grado de exigencia para conseguir una plaza del examen MIR alcanzó su máximo histórico de este siglo. No de la historia del MIR, porque en los años 80 se presentaban a las primeras convocatorias más de 20.000 personas para convocatorias donde hubo años con 1.000 y pico plazas. Bueno, respecto a la nota de corte, este año son 52 netas, elimina el 19% de la población de presentados y se genera con la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, que se mantiene en 148,9, y en este caso pues el 19% de eliminados son más de 2.500 personas, 2.526 personas que figuran en la lista del Ministerio como eliminados, sin número de orden. 10.803 figuran con número de orden que van del 1 al 10.803. Pero esto, evidentemente, los resultados de toda la población MIR no se pueden hacer solo después del corte, porque estaríamos eliminando el conocimiento de 2.500 personas, las personas que han sacado una puntuación más baja. Así que lo que hacemos es, en Curso MIR Asturias, siempre analizamos antes y después, pero todos los resultados a los que referenciamos la historia para poder comparar un año con otro es años completos, incluyendo a las personas eliminadas por nota de corte. ¿Y cómo damos números de orden a las personas eliminadas? Pues utilizando el criterio del Ministerio, que es ordenar a todos por su puntuación total, dar a la persona que tiene mayor puntuación total el número 1 y así seguir arrastrando la fórmula en Excel hasta la última persona con menor puntuación total, que tendría pues, el 13.332. Bueno, así que los resultados que vamos a describir aquí son resultados antes de la nota de corte, incluyendo a todos los presentados, es decir, también a los afectados por la nota de corte. Evidentemente, si eliminas del análisis a estas 2.500 personas, los resultados de los que quedan pues hacen subir la mediana de baremo, de netas y de número de orden de cada uno de los segmentos analizados. Pero lo que vamos a hacer es el resultado de todos, y el criterio para generar los números de orden es el que te acabo de describir. Bueno, estos son los resultados de todos los presentados. Si quieres pausar el vídeo, aquí vas a tener el resultado de todos, es segmentado por nacionalidad, segmentado por baremo y por baremo y nacionalidad. Y tienes las variables de número de personas, número de médicos, mediana de número de orden, mediana de baremo, mediana de preguntas netas, mediana de aciertos, mediana de preguntas falladas y mediana de preguntas no contestadas. ¿Cuál es la mediana de preguntas no contestadas del MIR? En la población MIR, 2. Ahora esa mediana aumenta esto con baremos más bajos a 4. Bueno, si hablamos de resultados después de la nota de corte, pues aquí sería lo mismo, pero en general con valores más altos.
Para poder comparar con los 19 años anteriores, pues hemos convertido esos 19 años en la misma fruta, para no comparar peras y manzanas, sino solo manzanas, es decir, exámenes de 175 preguntas y baremos todos de escala de 5 a 11. Y para eso hemos contado con una fórmula matemática que correlaciona los baremos en escala 4 a baremos en escala 11 que generamos el año donde el Ministerio cambió el sistema de baremación, y ahí contábamos con datos de los alumnos tanto en una escala como en la otra, y con esa fórmula matemática hemos podido reconstruir la historia anterior. Fijaros, la mediana de baremo de toda la población MIR en resultados definitivos es de 7,35, ligeramente inferior a la que calculamos para los años 2018 y 2017. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la fórmula no dejamos a nadie sin su... convertimos el expediente académico de todos con esa fórmula en expediente en escala nueva, y en cambio el Ministerio, pues ya sabemos que este año ha dejado a 1.600 personas con un expediente de 5, que muy probablemente no sea realmente su expediente de la carrera, pero sí esto es la puntuación que obtiene por no haber presentado el papel, esto en la escala que el Ministerio pidió. ¿La población de este pasado MIR es igual que el de años anteriores? Pues no, cada año cambia. Y así hemos visto que el tamaño de la población ha invertido la tendencia ascendente y siguen siendo muchos presentados, pero menos que el año anterior. Casi 10.000, 9.975 de los presentados eran españoles y 3.357 extranjeros. Eso significa que de cada 4, 3 eran médicos españoles presentados y 1 era médico extranjero. Si comparamos con lo que ocurrió en los años 2009 a 2011, pues el MIR es ahora más español y, por lo tanto, más difícil de conseguir los objetivos, tanto para españoles como para extranjeros, más exigente que los MIRES de esos 3 años, 2009, 2010, 2011, donde casi el 45% de los presentados eran médicos extranjeros. Ahora, vamos a ver la edad de esos médicos españoles. ¿El número clausus es ahora lo mismo que la década anterior? Pues no, el Ministerio lo modificó y eso ha hecho que ha permitido entrar más personas a la Facultad de Medicina, y 6 años después esas personas han acabado, se presentan al MIR y el número de recién graduados que realizan el examen ha ido aumentando. ¿Y cuánto ha aumentado? Pues prácticamente se ha duplicado respecto a los números del año 2009, es decir, finales de la década anterior. 3.640 en 2009 y estamos estimando en torno a 6.400 este año. Y estamos estimando porque este dato no figura en las listas del Ministerio y es derivado del análisis que publica posteriormente el Ministerio, pero faltan los análisis del año 2009 y 2010 y pensamos que ha alcanzado pues el número de recién graduados, pues una nueva meseta, donde antes estaba en 3.700, pues ahora ha subido a 6.400 aproximadamente, y es lo que estimamos para este año. La persona que probablemente mejores datos tiene de esto es José María, el autor del blog MIR Entrelazados. Así que un MIR cada vez más español, un MIR cada vez más joven, se convierte en un MIR cada vez más exigente para obtener los primeros números de orden. Pero además hace falta conocer la evolución de otra variable, que es cuál es el baremo de esos españoles recién graduados que se presentan. Y vas a ver que el número de españoles con expediente alto, de notable, pues no ha dejado de escalar, prácticamente se ha duplicado respecto a los valores de finales de la década anterior. Y prácticamente casi 7.000 de los presentados en la última convocatoria eran españoles con baremo de notable, de los 10.000 aproximadamente españoles que se presentaron. Eso convierte en el examen evidentemente más exigente, ya que hay más gente con mayor nivel de conocimiento. Las consecuencias de todo esto es que el MIR de pasado ha sido un toro bravo y ha sido muy difícil conseguir un buen resultado, ha sido un MIR muy exigente. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Pues, por ejemplo, los resultados de los segmentos con mayor número de personas. El segmento de notables de 7, su mediana de número de orden es un 5.721, y el segmento de médicos aprobados con baremo entre 5 y 6,99, su mediana de número de orden antes de la nota de corte es 10.176.
Si hablamos de españoles, esto es la mediana de número de orden para los notables de 7 y este es para la mediana para los aprobados. Y si hablamos de extranjeros, pues las medianas para esos segmentos, que son los mayoritarios, pues son más altos todavía, 8.200 y 11.176. Como veis, el MIR ha sido muy exigente para la mayor parte de los presentados. Recuerda que los grupos mayoritarios de presentados son precisamente más de 3/4 partes de los presentados pertenecen al segmento que va de 5 a 7,99. Bueno, con estos datos en la cabeza vamos a poder ahora analizar los resultados de los alumnos de curso MIR Asturias, 2.479, presentados al último examen MIR, que son todos los matriculados en curso MIR Asturias que se presentaron al examen. Recuerda que los datos que te damos pues están basados en las listas del Ministerio, en este caso las listas definitivas. Afortunadamente, ningún centro de preparación ha publicado este año resultados antes de la publicación de las listas, porque evidentemente eso significaría pues, que los resultados no vienen de las listas del Ministerio. El publicarlos después tampoco indica obligatoriamente que se saquen de aquí, pero solo hay unos resultados que son los del Ministerio. Las muestras y la posición de un alumno o de una persona en una muestra de corrección post-MIR no tiene nada que ver luego con el resultado del MIR. Todos los resultados que vamos a dar están referenciados a las listas definitivas publicadas el 6 de mayo. Y esto no es lo mismo, resultados de todos los alumnos, no solo los alumnos que han seguido mejor los consejos o que han sacado mejor resultados, sino todos los matriculados presentados y además certificados ante notario. No es lo mismo y las posiciones en las muestras no se parecen para nada a las posiciones luego en las listas del Ministerio. Y desde Curso MIR Asturias llevamos años certificando los resultados ante notario. Y así estos son disponibles en la página web, descargable para cualquier persona, los resultados del MIR 2020, basados en este caso, en este momento, en las listas provisionales, pero vais a ver que las diferencias entre resultados provisionales y definitivos son minúsculas. Pues bueno, entre los 1.000 primeros hay uno más en los resultados definitivos. Entre los 2.000 primeros hay el mismo número. Las variaciones son muy tenues, dependiendo de que una persona salte o no de ese límite de segmento, y aquí veis las diferencias: 1 más, 4 menos, 1 más, 3 menos, hasta que al final se igualan, aunque los números de orden pasan personas que superan la nota de corte del total de la población de 10.803 de todos los presentados en listas provisionales a 10.805 todos los presentados en resultados definitivos. Bueno, de todos los alumnos matriculados, no todos estos realizaron el examen, pero sí la inmensa mayoría. El 91% realizaron el examen y el 9% no se presentó por el motivo que fuera al examen. ¿Cuántos se presentaron? Pues el equivalente a el 18,6% de toda la población MIR. De esos 13.332, el 18,6% eran alumnos de curso MIR Asturias, 2.479 alumnos y 10.853 no alumnos, denominando como no alumno al resto de personas presentadas al examen MIR. Así que la mayor parte de los presentados serán no alumnos, 81,4. Pues bueno, ¿cuántos superaron la nota de corte? De los alumnos 2.345, de los no alumnos 8.460, y ¿cuántos no lo hicieron? De los alumnos 134, de los alumnos 134 y de los no alumnos no superaron la nota de corte, 2.393. ¿Dónde están en internet o en la prensa los resultados de todas esas personas? Pues esto no lo sabemos, pero aquí están los resultados de los alumnos. De los alumnos matriculados, ¿qué porcentaje no superaron la nota de corte? El 5,4%. De los no alumnos, el 22% no superaron la nota de corte. Aquí veis el porcentaje de personas, de alumnos presentados este año que superaron la nota de corte establecida en el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, y para comparar con los 20 años anteriores, los 19 años anteriores, lo que hemos hecho es aplicar esa teórica nota de corte a años donde no la hubo y ver que esto es la evolución a lo largo de esos 20 años. Estos son los resultados definitivos
y la variación respecto a los que tenemos en este momento a día 10 de mayo, cuando estoy grabando este vídeo, y que están certificados solo los provisionales, pues las diferencias son minúsculas en los segmentos. Bueno, estos son los resultados. De todos modos, todo lo que os voy a explicar ahora son ya resultados definitivos. Número de personas de curso Mira Asturias en cada uno de los segmentos, 1000 primeros, 2000 primeros, 3000 primeros y así hasta el último segmento con números de orden. Y aquí lo que hacemos es, en lugar de ir acumulando, ver cuántos hay en cada intervalo de 1000, de los 1000 primeros, del 1000 al 2000, del 2000 al 3000, y hacer una línea que es lo que marca el número de alumnos que deberíamos tener en ese segmento, simplemente por presentar al 18,6% de la población MIR. Pues bueno, esto es el plus por encima de lo que nos corresponde estadísticamente solo por el número de presentados, y esto es por debajo de lo que nos corresponde en las últimas zonas de números de orden, pero esto continuaría bajando hasta pues realmente el 13.332 si lo hiciésemos con datos antes de la nota de corte. Bueno, aquí veis el porcentaje de plus en cada uno de los segmentos y aquí veis como el plus es máximo entre los 20 primeros, donde nos correspondían 3,72 y hubo 6, pero realmente tenéis esto en los datos de toda la distribución, desde el principio hasta el final, y como tiene una curva, esto es realmente pues, un resultado que se sale fuera del comportamiento en el resto de segmentos, y es un segmento relativamente pequeño. Así que lo más representativo es el resto del comportamiento. Si hablamos de la evolución, por ejemplo, entre los 10 primeros, había 2 personas entre los 10 primeros este año, el número 4 y el número 7, entre los 1000 primeros 256, entre los 2000 primeros 514, entre los 3.000 primeros 778, entre los 4.000 primeros 1.053, entre los 5.000 primeros 1.316, el número más alto de los últimos 9 años, entre los 6.000 primeros 1.544, 7.000 y 8.000 y 9.000 primeros, 2.128. Paramos en 9.000 porque aproximadamente sobre 9.000 es donde estimamos que se agotarán en las plazas este año. No quiere decir que se agoten en 9.000, puede irse al 9.000 y pico, pero esto hemos cortado este resumen aquí. Así que recuerda que los datos, aunque te vamos a dar datos antes y después de la nota de corte, para poder comparar siempre hacemos poblaciones completas antes de la nota de corte. Y si quieres parar el vídeo aquí, pues tendrás los datos por segmentos antes de la nota de corte de baremo, nacionalidad, baremo, lo mismo que te presentamos para la población MIR, en este caso para los alumnos, en número de personas, mediana de número de orden, mediana de baremo, mediana de netas, mediana de preguntas acertadas, falladas y no contestadas, y fíjate como, por ejemplo, la diferencia entre el comportamiento de aprobados españoles y extranjeros, alumnos, los dos segmentos, es de 2.000 números de orden a favor del comportamiento de aprobados españoles, pero como esa diferencia desaparece si miramos los datos solo después de la nota de corte. Así que por eso aquí la diferencia se atenúa a solo 33 números de orden en la mediana. Así que por eso es tan importante ver siempre la totalidad. Pues bueno, la mediana de número de orden de todos los presentados, 4.749 para alumnos, 7.247 para no alumnos, una diferencia de casi 2.500 números de orden entre las medianas de alumnos y no alumnos. Y aquí ves ese gap entre alumnos y no alumnos a lo largo de estos últimos 20 años. Y como ves, el comportamiento de los alumnos no es uniforme. En ocasiones el gap es mayor y en otras ocasiones el gap es menor, dependiendo de qué, del comportamiento de los alumnos de ese año, porque los resultados no son de los centros de preparación, son de cada uno de los alumnos que se presentan. El gap este año, esto es aproximadamente de 2.500 números de orden en la mediana. Y ahora vamos a hablar de las diferencias de medianas según el expediente académico. Y veréis que hay una correlación o una relación entre medianas de número de orden y expediente académico, tanto para alumnos como para no alumnos.
así que vamos a comparar iguales con iguales. Si comparamos sobresalientes, el resultado es muy bueno en los dos segmentos, pero la mediana es 69 números de orden, mejor para alumnos que para no alumnos. Y aquí ves cómo la evolución aquí es más errática, porque realmente el número de sobresalientes es un grupo pequeño y por lo tanto más sujeto a la variabilidad individual. Si hablamos de notables altos, notables de 8, hay una diferencia de 595 números de orden a favor de los alumnos. Y aquí ves el histórico de 20 años. Si hablamos del comportamiento del grupo mayoritario de presentados, que son notables de 7 a 7,99, la diferencia de medianas es de 1150 a favor de los alumnos. Y aquí ves el comportamiento de los últimos 20 años. Y si hablamos del comportamiento comparando aprobados con aprobados, la mediana, la diferencia de números de orden es de 2.385 a favor de los alumnos. Así que las medianas van aumentando, o las diferencias de medianas van aumentando según va bajando el baremo. O sea que el curso ayuda más a las personas que más lo necesitan. Y este es el gap en el comportamiento de los aprobados a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, vamos a hablar específicamente del resultado de los 2.278 alumnos españoles. Y aquí la diferencia comparando con los no alumnos españoles es de 1.381 números de orden en la mediana a favor de los alumnos. Y aquí ves el comportamiento de los últimos 20 años. 1.361 números de orden este año en diferencia de mediana de alumnos y no alumnos. Para los 1.668 alumnos españoles recién graduados que se apuntaron a la modalidad de máximo rendimiento MIR Plus, evidentemente el resultado de cada uno de ellos depende de su mochila de conocimientos al inicio del curso, su trabajo durante el curso y otros imponderables, entre ellos la variabilidad individual, porque ya sabes que un examen, o al menos los alumnos del curso tienen claro que un examen de 175 preguntas único no es capaz de medir con precisión a nivel individual, no poblacional, la puntuación verdadera de esa persona. Pues bueno, hay una correlación, una vez más, entre mejores resultados, o sea, mayor trabajo y mejor resultado. Y para eso vamos a hacer una comparación de españoles con españoles recién graduados, con recién graduados que se apuntaron a curso de MIR Asturias, que escogieron la modalidad MIR Plus, escogieron la modalidad MIR Plus. Y la segmentación la vamos a hacer, primero, españoles recién graduados que escogieron MIR Plus versus no MIR Plus. ¿Cuántos escogieron no MIR Plus? Solo 41, la inmensa mayoría escogió MIR Plus. ¿Cuál es el resultado de los dos segmentos? Pues para MIR Plus 3.809 de mediana del número de orden, y para españoles recién graduados no cogieron MIR Plus 6.430. Una diferencia en la mediana de 2.621, una barbaridad si hablamos de capacidad de escoger especialidades. No alcanza el máximo que se alcanzó en el año 2017, pero esto es una diferencia muy grande entre los dos grupos. Y si hablamos de comparación ya de alumnos que escogieron solo la modalidad MIR Plus y los segmentamos en dos grupos, según el trabajo en la fase preintensiva, es decir, el número de preguntas que realizaron durante los 10 meses donde estaban simultaneando en la preparación del MIR con la preparación de su sexto y último año de carrera, tenemos que el grupo más numeroso realizó más de ese 40% de preguntas, de más de 4.000 preguntas en la fase preintensiva, y 284 son españoles recién graduados de MIR Plus que, por el motivo que fueran, no lo realizaron. ¿Cuál es el resultado que obtuvieron en la mediana en el examen MIR? 3.395 para los MIR Pluseros que realizaron al menos 4.000 preguntas durante la fase previa, y 6.983 para los que no lo hicieron. Una diferencia de mediana de número de orden de 3.500 a favor de los que aprovecharon la fase previa de la preparación. Hablando de aprovechamiento, el hacer al menos el 40% de los test que teníamos en el calendario durante esos meses. Muy probablemente esto aquí no esté solo el efecto de esos test y haya otros factores que intervienen en este resultado. Las personas que no trabajaron durante esa fase a lo mejor trabajaron también menos durante la fase del intensivo, pero esto es los resultados hasta comparando lo máximo que podemos, que es españoles recién graduados, esto en la misma modalidad, mismo año.
una diferencia de 107% a favor de los que aprovecharon la primera fase de la preparación. ¿Y qué significaba o qué significa un 3.395? Utilizando el agotamiento de especialidades del año 2019, ya que en 2020 todavía no han sido los actos de elección de plaza, un 3.395 habría permitido escoger de las 44 todas salvo 5. Y esto, en cambio, un 6.973 pues vería restringida su capacidad de escoger a un número de especialidades pues sensiblemente más pequeño. La diferencia entre medianas de número de orden de las personas que aprovecharon la fase previa y las que no aprovecharon, pues esto ronda en los últimos años a 3.400 o 3.500. Ojo, todos estaban apuntados a MIR Plus, o sea, aquí una vez más ves el efecto del alumno. No es, o sea, en todos era la modalidad de curso de máximo rendimiento, pero apuntarte a una modalidad, por buena que sea, no produce resultados si la persona, por el motivo que sea, no trabaja. Vamos a hablar ahora del resultado de los alumnos extranjeros, 201 alumnos extranjeros presentados al MIR 2020. La mediana de número de orden, 6.906, y la de los no alumnos presentados, 9.797. Son medianas, por supuesto, antes de la nota de corte, con una diferencia de casi 2.900 números de orden a favor de los alumnos. Aquí veis el gap entre el comportamiento de alumnos y no alumnos extranjeros en 20 años de historia del examen MIR. Si hablamos específicamente de alumnos extranjeros afectados por el cupo, 95 alumnos estaban afectados por el cupo. ¿Qué significa el cupo de extranjeros? Pues que esas personas solo pueden acceder como máximo al 4% de las plazas ofertadas en la convocatoria y por lo tanto es una situación más que exigente para conseguir el objetivo. Estamos hablando del agotamiento hipotético del cupo de extranjeros en el MIR 2020 en el 5.438, que es la posición que ocupa la persona afectada por el cupo, que tiene el orden 320 en la lista de resultados definitivos entre los afectados por el cupo. Probablemente no todos estos 320 escojan, porque siempre hay incomparecencias, y probablemente al final se vaya algunos números de orden más atrás, que es lo que suele ocurrir todos los años. Pero en este momento ese número se desconoce y vamos a utilizar como agotamiento la posición de la persona 320 afectada por el cupo. Estos son la evolución del agotamiento del cupo a lo largo de los últimos años, en esta última década. ¿Y cuáles son los resultados de los alumnos afectados por el cupo? No había muchos, 95 de los afectados por el cupo son alumnos de curso MIR Asturias y la mayoría, 1.354, son no alumnos. Pues bueno, ¿cuántos de los alumnos de MIR Asturias, como son tamaños de la población diferentes, hay que compararlos desde un punto de vista no absoluto sino relativo? ¿Qué porcentaje de los 95 alumnos obtuvieron un número de orden por debajo del 5.438? El 38,9% de los alumnos. ¿Y de los no alumnos? ¿Cuántos quedaron o qué porcentaje de los no alumnos quedaron por debajo del 5.438? Un 20,9%. Es decir, una diferencia de un 86% a favor de los alumnos. Es casi el doble. No llega, esto no es un 100%, es un 86%, pero casi el doble de probabilidad para los extranjeros afectados por el cupo, alumnos de cursos MIR Asturias respecto a los no alumnos. Y ahora vamos a hablar del último segmento, de los extranjeros afectados por el cupo, pero que estaban en situación administrativa 4, es decir, con una visa de estudios. Esto significa que estaban en un centro de preparación. En los resultados del Ministerio no figura si una persona se ha preparado en un centro u otro, en una academia o en otra, o si no se ha preparado en ninguna. Pero sabemos que todas las personas que están en situación administrativa 4 tienen visa de estudios y por lo tanto se preparan en una academia. Vamos a utilizar ese segmento para comparar los resultados y utilizando como agotamiento hipotético del cupo de extranjeros el 5.438 en el MIR 2020, veremos que de los 40, en números absolutos, de los 547, 47 eran alumnos de curso MIR Asturias y 500 eran no alumnos, esto en situación administrativa 4. Es decir, que solo el 8,6% de las personas con visa de estudios estaban en curso MIR Asturias. La inmensa mayoría estaban en otros centros de preparación, pero todos estaban en alguno. ¿Cuál es la mediana de número de orden de los que estaban en curso MIR Asturias? 6.326. Y de los que no estaban, 9.460. Lejos ambos números del agotamiento del cupo en el 5.438. ¿Qué porcentaje de los alumnos
en situación administrativa 4 de curso Mir Asturias quedaron por debajo de este número de orden, el 38,3, y de los no alumnos el 18,2. Eso significa un 110% más probabilidades de quedar por debajo del agotamiento del cupo para los alumnos que para los no alumnos de otros centros de preparación. Casi en este caso no, más del doble, porque es un 110%. Así que bueno, con esto hemos finalizado el análisis de los resultados de la población y luego de todos los alumnos, y lo importante, has visto que en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Como no podemos describir en el tiempo de duración de este vídeo el resultado de cada persona, hemos utilizado para describir los resultados las medianas. Eso es, la persona que está, si coges a todos de un determinado segmento y los ordenas de mejor número de orden a peor número de orden, la persona que está en el medio. Pero en todos los segmentos analizados, lo mismo que en todas las facultades, en todos los centros de preparación, en todas las nacionalidades, en todos los sitios hay gente con resultados muy buenos y resultados más pobres. Así que hemos utilizado la mediana, que pensamos que es el estadístico que mejor resume el comportamiento en un número de un determinado segmento. Bueno, hemos intentado una vez más acompañarte hasta ya el final del POSMIR. Ya no hay más resultados, ya directamente pasadas a la siguiente fase, que es la elección de plaza. Mucho ánimo y mucha suerte. Ojalá todos vosotros consigáis aquello que os haga felices y en lo que os podáis desarrollar y ser muy buenos médicos y cuidar de vuestros pacientes.